estamos de pie, le vamos a dar gracias a Dios por este hermoso momento y seguir aprendiendo más de Él. Bendito Dios, te damos gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias por darnos este nuevo respirar, por abrazarnos cada mañana con tu infinito y precioso amor, por darnos cada día, Señor, esa fuerza y fortaleza para seguir adelante en este mundo, Señor. Sabemos que tú nos has traído, Señor, a este país y nada nos ha faltado y nos has llenado de tu gracia, de tu poder y de tu misericordia, y ahora estamos aquí, Señor, para darte a ti toda la honra y toda la gloria y para aprender más de tu palabra, así como también, Señor, sabemos que tú le has puesto palabra de vida eterna en el corazón de tu siervo Gustavo, y seas tú hablando por medio de él, Señor, para que sea él, Señor, trayendo ese alimento, Señor, que necesitamos diariamente para edificación de toda la iglesia y de todos aquellos que están llegando, Señor, hasta tu presencia. En el nombre poderoso de ti, Jesucristo, te damos gracias hoy y siempre, y en Él te pedimos que nos des, Padre, tu bendición. Amén y amén. Amén. Bueno, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Gracias, hermano. Gracias, hermano. Muchas gracias. Primero, póngase aquí, ya solamente le tengo que... Gracias, hermano. Bueno, muchísimas gracias y bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. En esta mañana nos gozamos en el Señor y traemos a la memoria lo que nos enseña la Escritura en Romanos capítulo 15, versículo 7. De la manera que en Cristo Jesús hemos sido recibidos en el reino de la gloria, así debemos de recibirnos los unos a los otros. También nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien somos benditos con toda bendición espiritual. Así que nos damos la bienvenida como hijos de Dios benditos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. En esta mañana tenemos el agrado de tener las visitas de Julián, ¿qué dice aquí? García. Perdón, mire, siempre yo. Y Norbelis Pérez, ¿verdad? Lo leí bien, Norbelis Pérez. ¿Cómo les dice, iglesia? Bienvenidos, el Señor les bendiga. Gracias por estar en esta mañana con nosotros. A todos y cada uno de ustedes, también bienvenidos, amados hermanos. Dios les bendiga. Les damos gracias a ustedes por tomar el tiempo de estar aquí en este lugar. Rogamos a Dios que la edificación sea mutua en esta mañana. Y a los que nos ven en línea, gracias por dedicar el tiempo a este ministerio. Aunque la transmisión es en diferido, le damos gracias a Dios y rogamos también a Dios que todo el material que aquí se presenta pueda ser para su edificación y su crecimiento espiritual. En esta mañana tenemos una celebración especial con todos, con todas las hermanas. Feliz Día de la Madre. A propósito, hermano George, ya nos espera el caballero abajo. Sí, por favor, sí, ahorita me está llamando. Perdone. Así que feliz Día de las Madres a todas y cada una de ustedes, hermanas. Por favor, póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios por la vida de ustedes, ¿verdad? Vamos a darle un caluroso aplauso a las hermanas. Que el Señor les bendiga. Feliz Día de las Madres. Gracias por la obra de amor y sacrificio que ustedes hacen con su familia, con sus hijos, con sus hogares. Dios les bendiga, hermana, y les dé también en el favor y la gracia del Señor mucho gozo en esta tierra y aún más en la vida eterna. Hermana, ¿qué desea usted decir? Amén. 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 Sí. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Bendito sea el Señor, ¿verdad? El Señor es el que hace. Bendito sea Dios, hermana. Nos gozamos en el Señor. Sí. Amén. Gloria sea el Señor. Y eso es para gozo de usted y para gozo de su hijo y de su familia y para gozo de nosotros como familia en la fe. Nos gozamos en el Señor de ver la obra del Señor, la mano del Señor en la vida de usted. Y así queremos rogarle siempre que el Señor haga su obra perfecta en la vida de todos y cada uno. A ustedes, hermanas, por favor, recuerde, hoy después del servicio vamos a tener un momento especial con todas las mamás, ¿verdad? Una celebración sencillita, pero muy significativa, donde queremos también darle gracias a Dios por la vida de ustedes. Así que, por favor, no se vaya, tómese un tiempecito para estar aquí
¿verdad? Y que podamos celebrarle y honrarle. Había algo que yo quería decir, pero no está la persona aquí ahorita, así que vamos a esperar un momentito. Otro anuncio que tenemos en esta mañana para compartir con ustedes es acerca del boletín, ¿verdad? El boletín de la iglesia mensual. Si usted lo desea recibir, por favor, facilítenos la dirección de correo electrónico. Lo estamos produciendo en formato PDF para que le llegue a usted virtual y usted lo pueda leer en la computadora, porque se está gastando un poquito de papel y tinta, entonces queremos ahorrar en todo lo que se pueda. Así que por favor, también le rogamos que se mantenga comunicado por medio de las aplicaciones de Signal y Telegram. Si usted desea ser miembro, instale la aplicación de Signal y déjeme saber. Si no desea ser miembro, pero desea seguir este ministerio, hágalo por favor mediante la aplicación Telegram, ¿verdad? Me deja saber y nosotros lo agregamos al grupo y la comunicación es inmediata por medio de estas aplicaciones. Por ahí estamos compartiendo el link los viernes para el culto de oración. Si usted tiene tiempo, entonces por favor déjenos saber. El viernes usted se conecta por medio del link y oramos todos juntos. Hay necesidad constante, ¿verdad? Y estamos intercediendo delante del Señor por la vida de todos los hermanos. Así que tomemos esa oportunidad. Exactamente de eso iba a hablar, por favor. No se vaya sin decirle feliz cumpleaños a Wilson, ¿verdad? Hoy está de cumpleaños Wilson. Así es especial el asunto para Wilson, ¿verdad? Le damos gracias al Señor por la vida de él, ¿verdad? Y sobre todo por la hermana Esther, que es una santa, ¿verdad? Sí. Que el Señor le conceda muchos años, hermano. Es que casi no coinciden los cumpleaños con los domingos. Entonces, por eso le vamos a dar las felicitaciones, porque dice que el pastor no se acuerda de mí, me dice todo el tiempo, ¿verdad? Ahora me acordé. Así que denle las felicitaciones antes de irse. Mantengámonos comunicados entonces por estos medios y también recordemos el calendario de limpieza. Por favor, recuerde, toda la obra que usted ve en este ministerio es voluntaria, ¿verdad? Cada uno de nosotros lo que hace es disponer un tiempo para servir al Señor. Aquí no existe salario, no se imparte salario en este ministerio. Todo lo que funciona es por voluntariado y por medio de ofrenda mantenemos el pago de la renta, la luz, el gas, todo lo que usted ve aquí. Así que necesitamos la ayuda de todos, ¿verdad? Así que si usted tiene el tiempo, la disposición y en su corazón quiere servir a Dios de esta manera, ayúdenos. Cada uno de nosotros ha tomado una semana en el calendario, tenemos un calendario con 52 semanas ahí para todo el 2023 y queremos, ¿verdad?, dar las gracias. Si usted decide anotarse, el día que usted venga me comunica para que yo le pueda dar la combinación del padlock. Ahí hay un juego de llaves que abre todas las puertas para que se pueda limpiar también la aula de los niños. Y de antemano, gracias a todos y cada uno por disponer su corazón y ayudarnos con esto, porque es parte de lo que permite la buena marcha del ministerio. También decirles a los que han recibido al Señor y todavía no han dado este paso de obediencia, que lo vayan pensando y que lo puedan hacer, ¿verdad? El bautismo es un paso de obediencia. Mi amado hermano, de acuerdo a la palabra de Dios, el bautismo no añade virtud. No es el bautismo el que quita pecado. Enseñar esto es una aberración. Porque Hebreos 9:26 nos dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. El perdón de nuestros pecados se logró mediante el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No hay otra manera de que nuestros pecados sean borrados, de que nuestros pecados sean perdonados. Pero el bautismo, como lo dijo el mismo Señor Jesucristo a Nicodemo, es un reflejo de obediencia que nos lleva hacia el nuevo nacimiento. Es manifestar en el plano natural lo que ya se dio en el plano espiritual, y es que hemos muerto a la vieja naturaleza pecaminosa para volver a resurgir en una naturaleza nueva que glorifica a Dios. Esto es todo. Hay ministerios, yo los respeto, no es mi opinión y no creo que sea lo que enseña la palabra de Dios, pero hay ministerios que prefieren darles cursos a usted de 3 meses, de 6 meses, de 9 meses. Mi amado hermano, si usted no me cree, lea Hechos capítulo 8 y vea cómo Felipe, el diácono, predicó al eunuco y allí mismo, cuando el eunuco confesó a Cristo como su Salvador, lo bautizó. No esperó meses para bautizarlo. La obediencia, hermano, ¿sabe qué? Es inmediata. ¿Y por qué es inmediata? Porque usted no requiere explicación para eso. El que quiere obedecer, obedece, aunque no entienda necesariamente todo lo que se le pide. Hace lo que se le dijo, ¿verdad? Si usted tiene esa posición, ahora, si usted es un nuevo creyente, pero todavía no se siente como firme para bautizarse, no importa, esperemos. Cualquier inquietud doctrinal que usted tenga, acérquese a mí, acérquese a los diáconos,
y le podemos ayudar a aclarar todas las dudas con la palabra de Dios, para que usted esté confiado completamente de que lo está haciendo todo para la gloria de Dios. Así que déjenos saber, porque este mismo día que logremos coordinar los bautismos, quizás podemos lograr, como lo hemos hecho en años pasados, y especialmente antes de la pandemia, tener un día familiar. Es decir, todos nos vamos así a un lugarcito, un lago, bautizamos a los hermanos y luego tenemos un tiempo ahí para compartir todos y disfrutar de buen clima, ¿verdad? Que esto no se da todo el año. Acuérdese que cuando viene el invierno no sacamos ni la nariz para afuera, ¿verdad? Porque está frío. Así que este es el tiempo de disfrutar dentro de lo que Dios provee. Bueno, en esta mañana nuestro hermano Jorge Mero nos va a compartir la lectura bíblica y ella se encuentra en Génesis capítulo 21 y vamos a leer los versículos del 22 hasta el 34. Génesis capítulo 21, versículo 22 hasta el 34. Por favor, lo van buscando y vamos a prepararle aquí el micrófono al hermano Jorge. Hermano Jorge, gracias por servirnos. Que Dios me lo bendiga. El tiempo es suyo, hermano. Dios bendiga, hermanos. Bendiciones para todos y mucha felicidad de todas las madres del mundo. La lectura de hoy la tenemos en Génesis 21, del 21 al 34. Sí, del 21. Del 22. Del 22. Pacto entre Abraham y Abimelech. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló a Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás conmigo y con la tierra donde has morado. Y respondió a Abraham: yo juraré. Y Abraham recomino a Abimelech a causa del pozo de agua que los siervos de la tierra habían echado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, y hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Así hicieron pacto de Berseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarindo en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Todos. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Oramos. Padre Santo, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, que es un alimento diario para nuestras vidas, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das cada día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén. 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 Gracias, hermano Jorge. Amén.
musical. Permítanme un momentito. Bendito sea Dios. Bueno, después de haber pedido, ¿verdad? Mandado a los niños con sus maestros de escuela dominical, les vamos a dedicar tiempo al tema de hoy. Y este tema, con el perdón de ustedes, necesito mover esto. Este tema es, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. En la palabra de Dios nosotros encontramos muchos ejemplos de madres virtuosas en la Biblia. Por ejemplo, Ana, que oró por Samuel, su hijo, ¿verdad? Ella oró con gran fervor y demostró que no lo quería con una intención egoísta, sino que su deseo fue, una vez que Dios le concediera a Samuel, ella poder también consagrarlo después a Dios para que se convirtiera en un gran siervo, de manera tal que el profeta Samuel fue uno de los más influyentes en la Escritura, de manera que él fue el primero, el que ungió a los dos primeros reyes de Israel, a Saúl y a David. También podemos ver a Jocabed. ¿Quién me puede decir quién es Jocabed? Jocabed fue la mamá de Moisés, una mujer muy humilde en medio del pueblo israelita dentro de Egipto, que al haber el edicto del faraón, de matar a los bebés para que no se multiplicaran los judíos, ella trató de esconder a su hijo, dice la palabra de Dios, por 3 meses. Imagínese usted tratar de esconder a un bebé, hermano, con lo que lloran los niños de día, de noche, cuando tienen hambre, cuando tienen sueño, cuando tienen calor. La única manera de comunicarse es llorar. Y ella luchó por mantener a ese niño escondido, pero a los 3 meses, cuando ya no pudo, decidió calafatear un canasto, llenarlo de brea para que no se hundiera, como una barca, y puso al niño en medio de él y lo puso en el río, pero la intención es esta. Y nadie, no sé si usted ha puesto atención a esto, donde ella lo puso, no solamente estaba el plan de Dios, sino que también la intención de que pasara por donde se lavaba la hija de Faraón. Y con esto la vida del niño es resguardado. Y tanto ese fue el amor de esta mujer por Moisés, que decidió, para proteger la vida del niño, hacerse pasar como una nodriza que lo iba a cuidar cuando era realmente su madre natural. Y esto lo hizo solamente para que fuera preservada la vida de Moisés y el propósito de Dios se cumpliera en la vida de él. Muy pocas veces se habla de Jocabed, pero todo el tiempo se habla de Moisés. Muy pocas veces se habla de Ana, pero muchas veces se habla de Samuel. Y muy pocas veces, ¿verdad? Y esto es necesario, óigame bien, no estoy diciendo porque sea malo, en el caso del Señor Jesucristo se habla más de Jesucristo, por supuesto, que el de María. Porque María no tenía en sí misma nada sobrenatural, pero fue una mujer virtuosa de principio a fin, de manera que la gracia de Dios estuvo en ella para elegirla como el vaso mediante el cual se iba a manifestar el Hijo de Dios en la tierra. En esta mañana vamos a ver que esta afirmación que vemos ahí, mi espíritu, dice, se regocija en Dios mi Salvador, son palabras de María cuando visitó a otra pariente de ella, llamada Elizabeth, quien vendría a ser la mamá de Juan el Bautista. Así que vamos a ver en la palabra de Dios, el texto se encuentra en Lucas capítulo 1, y vamos a leer los versículos que van desde el 39 hasta el 56. Lucas capítulo 1, desde el versículo 39 hasta el 56. La palabra de Dios bendita y santificada por él dice de la siguiente manera: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí?
Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen, y sus proezas con su brazo esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias en este día por todas tus misericordias y tus bondades que están delante de nosotros todo el tiempo. Gracias por permitirnos despertar. Gracias por este lugar y este tiempo que tú has provisto, tu palabra y tu Espíritu Santo que siempre están disponibles para nosotros. Gracias, Señor, queremos ser edificados en esta mañana. Te rogamos bendición sobre todas las hermanas que son madres en este día y siempre, Señor, que seas tú la fortaleza, que seas tú, Señor, la sabiduría que ellas necesitan cada día para seguir amando y seguir sirviendo, Señor, en sus hogares y en todo lugar, dando muestras de tu perfecto amor, Señor. Te damos gracias por ellas, Señor. Y también te damos gracias por este tiempo. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y sea Él quien nos enseñe. Queremos glorificar tu nombre, Señor, y sin la verdad nadie puede glorificar tu nombre. Ayúdanos a conocer la verdad, Señor. Te lo pedimos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, entonces podemos ver en esta conversación de estas dos jóvenes cómo hay en este momento el cumplimiento de las profecías por un lado, pero por otro lado también la impartición del Espíritu Santo para hablar verdades divinas. Yo quiero que entienda una cosa, el pasaje nos dice que Elizabeth fue en el mismo momento que María la saludó, ella fue llena del Espíritu Santo, pero no habló en lengua, sino que directamente le dijo a María: ¿por qué se me concede que la madre de mi Salvador, que mi Salvador venga a mí, verdad? Y comienza a afirmar una serie de cosas que son importantes que le pongamos atención en esta mañana. Vamos a ver entonces en 3 aspectos, vamos a dividir esto en 3 partes, y el primero tiene que ver con llenas del Espíritu Santo. Esta es una cosa que es muy importante en aquel momento por lo que se estaba revelando para María y para Elizabeth. Pero amadas hermanas, para ustedes que son madres también es importante que usted sea llena del Espíritu Santo. Porque cuando uno es lleno del Espíritu Santo es guiado por Dios en todo tiempo. Eso es algo que deberíamos de anhelar todo el tiempo. Decirle al Señor: guía mis pasos, guía mis pensamientos, guía mi vida en tu voluntad y tus propósitos. Quiero ser lleno del Espíritu Santo, quiero ser llena del Espíritu Santo. Mi amado hermano, no es algo que tú pidas que sea inapropiado. Al contrario, es algo que realmente como cristiano está disponible para nosotros, pero muy pocas veces lo pedimos. Debemos de pedir ser llenos del Espíritu Santo para que la sabiduría que Dios da nos permita claridad en el mensaje del Evangelio y nos permita testificar de quien tenemos que testificar. Por mucho tiempo, hermanos, en el ministerio, ya tengo, ¿cuánto? 20 años en el ministerio. Y he tenido muchas dificultades porque muchas personas se han molestado por las cosas que yo he hablado respecto de otros hombres en la palabra de Dios, porque no admito que a otro hombre se le dé el mismo lugar que a Cristo. Yo no lo admito. Y yo no lo admito porque yo por la Escritura entiendo que soy salvo en Cristo nada más, en nadie más. Y esto me ayuda a tener claramente la dirección de mi ministerio. Yo se los he dicho a muchos, hay mucha gente que se ha enojado conmigo. Yo no he venido a servir a Moisés, ni he venido a servir a Abraham, ni he venido a servir a Samuel, ni a Isaías.
Fueron hombres de la palabra de Dios, pero fueron hombres. Y la Biblia nos dice en qué cosas se equivocaron. ¿Y por qué es importante esto? Porque yo también me equivoco. Mi deseo tampoco es que usted ponga la mirada en mí, sería una falla para usted. Mi deseo es que tú y yo pongamos la mirada en Cristo, que nunca nos ha fallado. Y que la mantengamos en Él, porque en Él viven las promesas que nosotros esperamos. En este sentido, entonces, vemos cómo estas dos jóvenes, recuerde, en la sociedad judía, la mujer es una persona de ¿cómo? De segundo grado. Es una sociedad patriarcal. Esto suena muy duro para ustedes, hermanas, pero ustedes puedan ver que aún las mujeres, como forma de amor y de respeto, cuando hablaban a sus maridos, le decían mi señor, porque se entendía a la mujer como completamente sierva del varón. Y esto no las aterrorice a ustedes, porque es en el contexto bíblico que está permeado del contexto cultural, no se pueden disolver. Es la manera en la que esa sociedad creció, no es la manera en la que esta sociedad ha crecido, pero sí es la manera, no la podemos negar, en la que esa sociedad fue manifestada, de manera que el elemento cultural se transpone con el elemento bíblico y el elemento histórico. No se pueden disociar. En este sentido, entonces, vemos que, aunque eran consideradas ciudadanos de segundo grado, ¿qué pasa con la manifestación de Cristo? Al Señor Jesucristo, sabe cómo le decían muchas personas, el Señor Jesucristo vino a ser el ecualizador, y el ecualizador ¿sabe qué hace? Iguala todas las cosas. Al pie de la cruz está el más rico y más poderoso como el más humilde que no tiene nada. Al pie de la cruz está el que haya estudiado y se haya comido todas las bibliotecas del planeta, y está el uno que no sabe leer. Al pie de la cruz están los hombres y las mujeres. De manera que Pablo, cuando escribe en Efesios capítulo 6, les dice a los varones, amad a vuestras esposas y aceptarlas, dice, como coherederas de la gracia. Cuando dice coheredera de la gracia, óigame bien, hermano, Pablo está despertando a la iglesia a entender tanto mérito tiene en la salvación y en las promesas de Dios el hombre como la mujer. Por supuesto que tiene un orden, y Pablo lo hace evidente cuando dice por qué razón la mujer debe de mantener su cabello y por qué razón el hombre naturalmente no le es bueno mantener el pelo largo y crear esa confusión. Dice de su aspecto, no habla como una norma para la iglesia, lo dice como el sentido de ver la evidencia en la naturaleza de que hay una diferencia entre el varón y la mujer. De manera que esas diferencias nos deberían de servir para abrazarnos, para complementarnos, no para ser enemigos. Porque esto es lo que ha hecho el diablo. Opone a la mujer contra el varón, de manera que la mujer dice, yo quiero ser independiente, y comienza a destruir el liderazgo del varón que le es necesario a ella para apoyarse en él. O el machismo desmedido que toma a la mujer y la quiere pisotear y la quiere humillar, cuando la mujer es, según la palabra de Dios, Génesis 2:18, la ayuda idónea del varón. No es cualquier ayuda, es la ayuda idónea. Entiéndelo, mi amado hermano, y a ustedes que están casados, los que son matrimonios. El diablito es malo. El diablito anda buscando destruir tu hogar y tu familia. Entonces te comienza a meter ideas a ti, varón, en la cabeza para que ya no veas virtud en tu esposa. Y comienza a agarrar a la mujer y le mete ideas en la cabeza para que ya no vea virtud en el varón y le falte el respeto. Y estas cosas los llevan a ustedes a confrontarse cuando ven, en vez de hacer la voluntad de Dios y llevar adelante su matrimonio y su familia, están tropezando en el tropiezo que el enemigo les ha puesto. Abrazar lo que Dios nos ha dado nos da paz, porque ya no nos oponemos a Él. Como Él hizo las cosas, son perfectas porque no se equivocan. ¿Cómo me va a decir usted, pastor, si somos dos seres imperfectos? ¿Cómo va a decir que es perfecto? El plan de Dios es perfecto. Y el plan de Dios es tan perfecto que funciona con dos personas imperfectas. El plan de Dios es tan perfecto que funciona con muchas personas imperfectas. Y de ejemplo está la iglesia. Somos la esposa de Cristo. Y amado hermano, entiéndeme por lo que yo te estoy diciendo en esta mañana, es que tú como iglesia, como la novia, la esposa de Cristo,
Cuando Cristo sea manifestado, tú vas a resplandecer en la gloria de Cristo. Por eso no me canso. Hay días, yo se los he dicho y se lo he dicho con toda sinceridad. Hay días que estoy cansado, hay días que me duele todo hasta el pelo. Pero yo vengo a predicar porque tengo algo que anunciarles, porque hasta el día que Dios me dé vida, tengo algo que anunciarles a ustedes, y es esa promesa en la que no podemos ni siquiera variar, ni siquiera distraernos. Hay la mirada firme que el Señor viene por nosotros. Hay la promesa firme que aunque estemos en el sepulcro, nuestros oídos van a oír la voz del Señor y nos vamos a levantar de entre los muertos. Porque esta vida se acaba, pero la eterna no perece, sino que es para siempre. Este cuerpo tiene que morir porque por el pecado está condenado a muerte, pero el cuerpo glorificado, del que habla 1 Corintios capítulo 15, oh hermano, ese es un cuerpo que ya no muere, ese es un cuerpo que no padece, ese es un cuerpo que no se corrompe, ese es un cuerpo perfeccionado, glorificado a la imagen de Dios. Entonces vemos en estas dos jóvenes que comienzan a hablar llenas del Espíritu Santo. ¿Cuál es la motivación de María? Si leemos unos versículos antes del versículo 39, vemos que el ángel que le está hablando le dice en el versículo 36 del capítulo 1, le dice a María, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Esto es lo que mueve a María a ir a visitar a Elizabeth. No es que eran parientes cercanos, tal vez usted tiene ese ejemplo, tiene familiares cercanos que se visitan todos los fines de semana o los días de la semana conforme la cercanía se lo permite. Pero hay otros familiares que están lejos de nosotros y no los vemos en años. Esto pasaba con Elizabeth y María, no se veían todo el tiempo. Pero María, al escuchar que Elizabeth, su parienta, que ya estaba en la edad de vejez, probablemente la costumbre había cesado. ¿Sabe cuál es la costumbre? Es el periodo, ¿verdad? Con todo respeto. Ya no estaba en una edad fértil y sin embargo Dios viene, la toma y de ahí va a salir Juan el Bautista. Pues. Porque Dios es así. No hay nada imposible para Dios. Ese es uno de los versículos más cortos en la palabra de Dios, Lucas 1:37, pero también uno de los más poderosos. Ese es el Dios verdadero. No hay nada imposible para Dios. Entonces María, con esta afirmación, dice así, entonces María dijo, he aquí, ¿qué cosa? La sierva de mi Señor. Hay virtud en esa mujer. No se ensoberbeció, oh, Dios me cogió a mí porque no. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo, dijo María, conforme a su palabra. Voluntad también, la palabra de Dios y la voluntad de Dios son indisociables, están aquí, están juntas. Cuando ella dice, hágase conforme a su palabra, es decir, es lo mismo que decir, hágase tu voluntad sobre mí. Hay cosas que no me gustan, hay cosas por las que yo no quiero pasar, pero Señor Dios mío, yo confío en ti, de manera que te ruego, hágase tu voluntad en mí, cúmplase tu palabra en mí. Hay un ejemplo de virtud en esta jovencita. María es una jovencita. María no ha conocido varón todavía, solamente estaba desposada. En Nicaragua me costó explicarle a los hermanos porque algunos pensaban que cuando decía desposada, que ya estaban viviendo juntos. Eso no son los tiempos de hoy. Hoy se atreven a semejante cosa. Antes no, antes cuando decía desposada es que ella no podía tener otro novio más que José. Ya estaban comprometidos porque antes esos arreglos los hacían los padres. Ya cuando usted iba a casarse nada más. Esa es la cultura, ese es el trasfondo cultural, el trasfondo histórico, así sucedían las cosas. Entonces vemos que cuando María oye esta afirmación y el mismo ángel le confirma, nada es imposible para Dios, María se rinde ante el anuncio. ¿Verdad? Yo quiero que usted entienda, en la cultura judía, cuando la mujer salía embarazada y se presumía adulterio o fornicación,
tomaban a la pobre joven o la pobre mujer, la llevaban afuera y la mataban a pedradas fuera de la ciudad por la ley de Moisés. No había misericordia, la ley tenía que completarse con el castigo. María sabía que al aceptar esto de Dios, número uno, le iba a causar problemas a José. Pero sobre todo a ella la iba a poner en peligro delante de la sociedad. Porque la sociedad al ver eso, lo que iba a pensar, hermanos, la mente, ay, perdónenme lo que le voy a decir, pero creo que estoy hablando en buen latino, la mente es cochina. Lo primero que usted piensa es lo malo. Lo primero, una vez me acuerdo que voy para Nicaragua, y entonces me atrasa el vuelo en un aeropuerto, entonces voy tarde, ya no llegué, y mi mamá en el aeropuerto es llena de lágrimas, por eso ahora no le aviso, llego de sorpresa, llena de lágrimas, porque ella pensó, dice, cuando pasaron 15 minutos y el avión no llegaba, que el avión se había caído. Le digo, ¿no pudiste pensar otra cosa? Le digo, que el avión me llevó para otro lugar. No, te tenía que pensar que se cae, le decía yo, peleándole yo a mi mamá, mi pobre viejita. Si estás viendo, mamá, feliz Día de la Madre, ella ve en diferido la predicación. Pero la mente piensa lo malo, siempre va por lo malo. Entonces, en el caso de María, ¿qué iba a pasar con la sociedad cuando vieran a esta jovencita que solo estaba desposada, pero la barriguita comenzaba a crecer? Cometió adulterio, cometió fornicación, hay que matarla. Y era tan cruel el asunto que, recuerden, cuando en Juan capítulo 8 le presentan a Jesús a una mujer sorprendida en el acto de adulterio, ¿dónde está la evidencia? Tráeme al varón. ¿Por qué solo me la traes a ella? El Señor Jesús entendió estas cosas. Y por eso les digo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Quizá el bandido que estaba haciendo cosas malas con ella estaba entre la multitud acusándola para que la mataran. No, la humanidad es capaz de estas maldades. Señor, en esa sabiduría divina le dice, el que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. Hermano Rafael, usted tiene una pregunta. Sí. Claro, hermano. Claro. La ley de Moisés fue dada 2400 años antes de Cristo. La ley fue dada cuando Israel salió de Egipto. Por medio de Moisés fue al Sinaí. Recuerda que leo las primeras 10 piedras, las 10 mandamientos en las 2 piedras, en 2 tablas. Les decían tablas, pero eran piedras, ¿verdad? Piedras planas. Ahí escribió el Señor los primeros 10 mandamientos y luego le fue dando a Moisés para que escribiera la otra, porque entiéndalo, nosotros decimos los 10 mandamientos, no mi hermano. Son 680 ordenanzas civiles y 483 ordenanzas religiosas, son más de 1000 mandamientos. Mandamiento cuando el buey cornea al buey del otro, cuando el buey es violento y no lo pudiste amarrar y mató si ese buey sale y mata al hijo de otro, entonces esa persona, como es ojo por ojo, diente por diente, esa persona puede venir y matar a tu hijo, de acuerdo a la ley de Moisés. La ley es muerte. La ley es muerte. Y hoy la gente la quiere exaltar y se engaña a sí misma diciendo yo cumplo la ley. Mi amado hermano, no podemos cumplirla, por eso necesitamos a Cristo. El año pasado, ¿cómo es? Los últimos 3 años antes del año pasado que lo quité, siempre les ponía al final del servicio, Hechos 13, 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Cristo, se os anuncia perdón de pecado. Y que por medio de la ley, ninguno puede ser justificado. Sino que es justificado todo el que en él cree. Creer nos lleva a la salvación. Entonces, en este sentido, al estar firme en la ley de Moisés, el destino de María, si eso se descubriera, era morir. Y lo peor es que todavía, si leemos otro pasaje donde José tiene un sueño, una revelación, porque él ya en su corazón y su mente había dicho, de aquí yo me voy, esto no está bien. Yo no le he tocado y esta muchacha está embarazada. Pero vemos en el ejemplo de José otro ejemplo admirable. Se le aparece el ángel y el ángel le dice, no temas, por lo que haya en el vientre de María es concebido del Espíritu Santo. Y miren la humildad de este hombre.
La humildad. Todo el mundo podía tal vez rumorar. Acuérdense que cuando Jesús les dice, en Juan capítulo 10, léalo, les dice, ustedes no son hijos de Abraham, le dice. Y ellos le dicen, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Por qué razón? Porque ya se había regado el rumor de que María no había concebido ese hijo de José, sino que, según ellos, de otro, pero era de Dios. ¿Por qué razón? Porque lo que iba a ser manifestado en Jesucristo iba a ser sobrenatural. Y hasta hoy yo no entiendo por qué las personas se confunden. Perdónenme que se lo diga, pero no entiendo. Porque si yo mirara cada rato a alguno caminar sobre la agua, ya hubiéramos hecho autopistas sobre los lagos. ¿Ah? Si yo mirara a alguno detener la tormenta, no necesitamos que nos informen el weather, solo sacamos uno que pegue 4 gritos y detenga la tormenta. Pero solo Cristo lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque en Él Dios estaba enseñándonos, mostrándonos. Él es el que tiene la señal de autoridad. El domingo pasado vimos que la multitud se preguntaba y decía, pero cuando venga el Mesías, porque según ellos era otro, cuando venga el Mesías, ¿hará más milagros que este, más señales que este? Imposible. No ha habido uno que haga más señales que el Señor Jesús. Y los hombres lo vieron. Y aquellos que lo recibieron son salvos. Y los que no lo recibieron, porque hay algunos, mire, que aunque sea el mismo Dios que haga un milagro ante ellos, no creen. No creen, lo cuestionan. Vemos entonces aquí, dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña por la anunciación del ángel. Ella supo que Elizabeth estaba embarazada ya de ¿cuánto? 6 meses. Dice así, a una ciudad de Judá. ¿Qué nos dice esto? ¿De qué tribu era Juan el Bautista? De la tribu de Judá. Por eso es que cuando usted ve a Jacob morir, Jacob dice de Judá, dice, Judá, mi legislador. Era probable que saliera de Judá un rey, pero no era normal que saliera de Judá un sacerdote. Porque los sacerdotes eran del linaje ¿de quién? De Leví. De Leví. Pero el problema es que cuando se revela a Jesucristo se le llama el león de la tribu de Judá. Este es el Mesías prometido. Dice aquí entonces a una ciudad de Judá y entró a la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. ¿Quién es este Zacarías? El sacerdote que está sirviendo, óigame bien, no se confunda porque ahí andan unos con unos cuentos, unas cosas, una historia. Dice que al servir, dice Zacarías, sirve en su turno, el turno de él era en junio. Parten de eso. El problema es que el servicio que hace Zacarías está sirviendo el incienso, ¿dónde? En el lugar santísimo. Y eso solo se entra una vez al año en septiembre en Yom Kippur. De manera que cuando usted saca la cuenta de esto, Juan el Bautista nace ya por junio y al ser 6 meses mayor que Jesús, Jesús viene naciendo alrededor de diciembre. La Biblia no nos dice una fecha exacta, pero hay mucha gente que ha querido contradecir que Jesús nació en diciembre para que no se celebre la Navidad. El problema que yo tengo con eso personalmente es que no lo celebran en diciembre, pero tampoco en ningún otro mes, porque la idea es no celebrar a Cristo y esto es el espíritu del anticristo. Tenga mucho cuidado con eso. Pero solo es un comentario. Entonces dice así, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Cuando dice que fue llena del Espíritu Santo, es una afirmación ahora de que ha sido tomada por un poder divino, el poder de Dios. El Espíritu Santo lo entendemos por la doctrina bíblica, nosotros que creemos en la Trinidad, como la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo. ¿En qué nos basamos para esto? Número 1, la fórmula bautismal. Cuando bautizamos, bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando vemos al apóstol Juan testificando, dice en primera de Juan 5:7, 3 dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y dice Juan, y estos 3 son uno. Usted y yo, al momento de leerlo, no lo percibimos, pero después cuando ya nos ponemos, Juan no sabe matemáticas. ¿Cómo 3 van a ser igual a 1?
Está diciéndonos que estas tres personas conforman una unidad, que es el Dios absoluto, el Dios verdadero. Padre, Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Entonces vemos ahí, hermana Amparo, ¿usted levantó la mano? ¿Quería decir algo? No, ok. Entonces dice aquí, fue llena del Espíritu Santo. Y al ser llena del Espíritu Santo, óigame bien, mi amado hermano, gracias a Dios que no estaba influenciada del pentecostalismo ni en el movimiento carismático moderno. Porque para ellos, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace primero? Tirarse al suelo. Y se golpea la barriguita, tiene un aborto espontáneo. Mire aquí dice que no se tiró al suelo, no cayó, no gritó, no habló en lengua. ¿Qué fue lo que hizo cuando fue llena del Espíritu? La Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios. Yo no creo que la Biblia miente. De manera que si me dice que fue llena del Espíritu Santo, creo que fue llena del Espíritu Santo y ahora veo por el relato qué fue lo que pasó con ella. Exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres. Bendita tú, ¿cómo? Entre las mujeres. No, bendita tú sobre las mujeres. No dijo eso. Dice, bendita tú entre las mujeres. ¿Había algo sobrenatural en María? No. El problema de la doctrina de los hermanos católicos es que se ha desviado a tal perversión de decir que como María concibió, ¿verdad? Inmaculadamente, es decir, no de varón, sino del Espíritu Santo, entonces que María también fue concebida de la misma manera, lo cual, número uno, la pone igual a Cristo. No puede ser. Número dos, le otorgaría virtud también a la mamá de María. Y esto es un ciclo interminable, porque al concebir inmaculadamente la mamá de María, entonces la que concibió a la mamá de María también es especial. Es una locura. Es una locura. Es solo salirnos de la Escritura para tratar de enseñar algo que no nos está diciendo. Mi amado hermano, cuando estamos enamorados, vemos a la otra persona, Dios mío, no le vemos defecto. Primero agarramos nosotros los golpes, que nos digan a nosotros cualquier cosa, pero que no nos digan nada de lo que queremos. Y a veces así están mucho respecto de la fe. Porque esta Biblia es testimonio de Cristo, no de María. Yo quisiera que los amados hermanos católicos que me escuchan entendieran eso, porque hay un Salvador. No dice que son muchos salvadores, dice que hay un Salvador y su nombre es Jesucristo. No hay otro. María no me puede salvar porque uno ha agarrado como que si es humano el asunto. Entonces, le voy a hablar a la mamá para que la mamá lo convence y entonces me dé lo que le pido. Eso no funciona con Cristo. Mi amado hermano, no estamos hablando de cosas terrenales, estamos hablando de cosas divinas. Hay una autoridad en el Señor que es dada por su naturaleza divina como hijo de Dios, que no depende de María. De manera que cuando María le pide que convierta el agua en vino, ¿qué le dice? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Mi tiempo no ha llegado. Cualquiera diría, este Cristo es mal educado. ¿Cómo le contestó mal a su mamá, un mal hijo? Sí, le dijo mujer. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque lo está desviando del propósito de Dios. Al conocer María, que en él se manifiestan cosas sobrenaturales, María lo quería usar humanamente, pero Jesús no vino a eso, vino a hacer un plan divino, que es nuestra redención, nuestra salvación. Entonces dice aquí, Elizabeth, llena del Espíritu Santo, le dijo a María, bendita tú entre, no sobre, entre las mujeres. O sea que María era otra mujer, era igual a las demás, excepto que habían virtudes en ella, en su sumisión. A pesar de ser jovencita, no era una jovencita altanera, arrogante, sino que era una jovencita humilde. Dice, escogida por Dios, claro que sí, dice así, bendita tú entre las mujeres, y más aún dice, bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios manifestado en la tierra. ¿Por qué se me concede esto a mí? Dice Elizabeth, que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Cómo sabía Elizabeth que lo que hay en ella, en María, es el Señor de ella?
¿Por qué lo sabía? No, Elizabeth no lo conocía, Elizabeth no lo vio calmar la tormenta, multiplicar los panes y los peces, devolverle la vista a los ciegos, sanar a los leprosos, resucitar a los muertos. Pero ¿por qué afirma que es su Señor? Por el Espíritu Santo. Mi amado hermano, Pablo nos dice en la Escritura, disciernan los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. Los espíritus manifiestan cosas sobrenaturales, pero a veces son demónicas. El Espíritu Santo indefectiblemente te lleva al testimonio de Cristo. Si hay otro espíritu diciéndote otra cosa aparte de Cristo, no es el Espíritu de Dios. Mi amado hermano, te lo digo con la autoridad de la palabra de Dios. Hace 2 semanas me partí en lágrimas viendo las noticias. Miraba un pastor llamado Paul Mackenzie. No sé si ustedes han visto las noticias, los que están al día. En Kenia. Tenía una secta. Y esto es horrible porque le llamaba que era cristiana. Pero se llevó a un campo aparte a muchas personas y les decía que para alcanzar el cielo tenían que ayunar. Y se comenzaron a morir de hambre. La policía, cuando recibió un tip, entró allí y comenzaron a exhumar cadáveres. Iban por 109 cadáveres. Gente que ayunando para tratar de ganar la gracia de Dios, ayunaban, pero ayunaban hasta morirse, hasta que les dolía, hasta que no aguantaban, hasta que caían muertos. Cristo nos hizo libres. Yo quiero que tú entiendas una cosa el día de hoy. Cuando tú vienes a Cristo, y lo dice la palabra de Dios, aquel a que el Hijo libertare será verdaderamente libre. No estamos para abrazar las cadenas, estamos para abrazar a nuestro Redentor. Dios ya no te pide sacrificios, te pide que creas en el que se sacrificó por ti y por mí. Ya no es el tiempo de sacrificarte, es el tiempo de alabarle, de glorificarle y de testificar de Él para que este mundo escuche que hay un nombre, sobre todo un nombre, y ese es el nombre de Jesús. Pero hay hombres que todavía en su maldad no son guiados por el Señor porque no lo conocen y llevan a las ovejas a la muerte sin ninguna piedad, en lugar de ayudarles a conocer la dicha eterna que tenemos en Cristo, el acceso que tenemos en Cristo. Le enseñan sacrificio y sacrificio y sacrificio. Ya no es el tiempo de sacrificio, mi amado hermano. ¿Sabes qué dice Isaías? Isaías dice, el ayuno que agrada a Dios. ¿Sabes cuál es el ayuno que agrada a Dios? Que desates ligaduras de impiedad. ¿Qué significa eso? Que cuando veas a una persona en dificultad porque está endeutada con un salvaje que le está cobrando intereses hasta sangrarlo, que le ayudes a salir de esa deuda. Que cuando veas a los presos en las cárceles, los visites. Que cuando veas a los enfermos en el hospital, los visites. Que ores por ellos. Que glorifiques. Esas son las ligaduras de impiedad. Que las desate. Dice aquí entonces, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, dice, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bueno, de nuevo, ¿cómo sabe Elizabeth que la criatura estaba alegre? Yo me vuelvo loco, a veces miro la barriguita de Rosemary y pongo la mano y yo quisiera poder ver, quisiera tener ojos rayos X así para poder ver lo que está pasando adentro. Y no puedo. ¿Cómo sabía Elizabeth que la criatura saltó de alegría? El Espíritu Santo. A veces el Espíritu Santo es todo lo que necesitamos porque lo que nuestros ojos físicos no pueden ver, Dios nos los está revelando. Así es. Dice aquí, y bienaventurada, ¿quién? La que creyó. Porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. María creyó que iba a concebir del Espíritu Santo y así fue. Elizabeth, en su vejez, siendo estéril, llamada estéril por muchos, que era una gran vergüenza para la mujer judía, el ángel del Señor le habló y concibió en la vejez. Mi amada hermana, el Señor por medio de su palabra te habla y te dice, tú eres salva en Cristo Jesús solamente. Y
Y si tú lo crees, está cumplido porque es palabra del Señor. Es todo lo que tú necesitas. Ya no es el tiempo de ponerle carga a la oveja, es el tiempo de que ustedes puedan verdaderamente ser apacentados. Cuando yo veo mi vida y me comparo con ese Pedro, lleno de defectos, lleno de errores delante del Señor, pero el Señor diciéndole: Pedro, me ama, apacienta a mis ovejas. No me les pongas carga, no me les pongas carga. En cada uno yo voy a poner el mover y el sentir. Cada uno va a hacer lo que yo ponga y disponga en mi voluntad. Tú no me les pongas carga. Dales testimonio de mí, porque cuando me encuentren a mí, encontrarán agua, ríos de agua viva. Cuando vengan a mí, como dicen los salmos, tendrán pasto verde y se alimentarán. Eso es lo que yo tengo que hacer. Pero estas mujeres hablaron como llenas del Espíritu Santo. El Espíritu que testifica de Cristo es el Espíritu Santo. El Espíritu que testifica en contra de Cristo es el Espíritu del anticristo. Punto número 2, para que vayamos avanzando. Dice aquí también: Dios, mi Salvador. Esta es otra afirmación de María, ¿verdad? Entonces, cuando yo esto María de Elizabeth, María respondió. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Con amor se lo habría familiares en Nicaragua, católicos. Nosotros somos de una familia tradicionalmente católica, por lo tanto para ellos yo soy la oveja negra. No importa, ¿verdad? Por amor a mi Cristo, yo soporto que usted me diga todo. No soy de azúcar. Y por supuesto, con todo respeto, de acuerdo a esta palabra, tampoco es la verdad. Pero les digo en este sentido, les decía yo a ellos, ¿por qué María dice que Dios es su Salvador? Quiere decir que María no salva. Mi amado hermano, la razón por la que yo no te puedo salvar a ti, ¿sabes por qué? Porque en primer lugar yo necesito un Salvador. Si hay alguien que me salva a mí, entonces tengo que enseñarte al que me salvó a mí para que te salve a ti. Si María, la María de los católicos, que probablemente no es la María de la Biblia, perdóneme que se lo diga, pero se lo digo con amor para que despierten a la verdad. Si la María de los católicos fuera esta María de la Biblia, entonces los católicos entenderían que no es mediante María que llegas a Cristo, es mediante Cristo que llegas al Padre. Así es. Y que María, no vamos a negar ninguna de sus virtudes, especialmente las que son descritas ahí, porque sería ir contra la palabra de Dios, pero además de tener virtudes, también tuvo defectos. ¿Cuál es el defecto que la Biblia me enseña de María? Las bodas de Canaán, como les puse el ejemplo. Ella estaba enfocada en un evento terrenal, momentáneo, temporal. El Señor Jesucristo vino con un propósito divino, eterno, que era salvar a la humanidad. Por eso le dijo: mujer, ¿qué tienes conmigo? Mi tiempo no ha llegado. No le estés diciendo al mundo que yo puedo hacer estas cosas. De todos modos lo hizo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Pero por qué lo hizo, lo de las bodas de Canaán? ¿Por qué lo hizo, cree usted? ¿Será por complacer a María? ¿O será para que fuera manifestado el sentido de que, especialmente respecto del vino, que ya se conocía históricamente como asociado al espíritu, ¿sí o no? Más adelante él hace una enseñanza cuando dice: el vino nuevo hay que guardarlo en odres nuevos, porque si no se rompe. En otras palabras, le está diciendo a los fariseos: ustedes son odres viejos, ustedes les viene a enseñar uno este nuevo mensaje del reino, este nuevo pacto que es en mi sangre, y ustedes lo rechazan. O sea, ustedes están hechos al pacto viejo. Y en el pacto viejo, entiendan, porque solo hay muerte. La ley es ojo por ojo, diente por diente. La ley de Cristo dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y orar por los que os persiguen. Cuando te peguen una mejilla, pon la otra. Y a alguien no le gusta el evangelio. Hay gente que se va cuando le comienza a decir: esa parte no me gusta del evangelio. Sí, que Jesucristo debe estar equivocado. No.
Porque no sea vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. En una ocasión, les voy a contar una historia algo dura, un poco dura. Había una joven que no se llevaba bien con su suegra y en realidad la odiaba. Había algo en su corazón que odiaba a la señora y la quería matar. Se fue a buscar, ¿verdad?, la ayuda hacia una persona. Mira, yo quiero darle fin a esto, pero quiero que no se descubra que le estoy matando. Quiero encontrar el remedio para esto. Ok. Entonces vas a ir y cada vez que le vayas a dar la comidita, disuelve esta pastilla en la bebida que le están dando y se la da. Pero eso sí, dice, para que no se note, comienza a servirle. Si tiene frío, cobijala, ¿verdad? Antes de que se duerma, le das un beso en la frente. Cuando tenga necesidad, la limpia, porque no se puede depender ella misma, le ayuda. Y dice que bueno, se fue, ella alegre con el propósito. Llegó y comenzó, bueno, le disolvió la primera pastilla, se la pone en la comida, la comenzó a limpiar, la cobijaba, la comenzó a besar. Eso va a ir poco a poco, gradualmente va a ir. Entonces dice que comenzó a besarla y bueno, y hacía todos los mismos. De repente llega un momento que de estarlo haciendo, encontró que realmente, detrás de todo ese odio o rencor, amaba a la señora. Y entonces se regresó ahora, dice, mira, le he dado un montón de pastillas, dice, se me va a morir, dice, yo quiero que detengas. Dice, no, le dice, lo que te estaba dando era un placebo. Lo que yo quería que muriera es tu odio. El amor, dice el libro de los Cantares, el amor es más fuerte que el odio. Hay gente que no te conoce y no conoce al Cristo que vive en ti, por eso te odia y te ataca. Ámalos, sírveles. Porque es con lo bueno o con el bien que vencemos el mal. No devuelva mal por mal. Mire, vas a sentir el deseo porque es humano, el cuerpo está sometido al pecado, pero no lo hagas, sino que haz el bien. Vence con el bien el mal. Dice aquí entonces, dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Mi amado hermano, mi amado católico que escucha este video, María tiene un Salvador y ese Salvador es Dios. María no puede salvar, pero María sí es salva. ¿De acuerdo? La palabra de Dios lo dice. Si tiene un Salvador es salva. Me preguntaba a mí, ¿y cómo es que puedo saber que soy salvo? ¿Tienes un Salvador? ¿Cómo se llama? Jesucristo, ok, Jesucristo. Ah, no, pero es que yo con mi obra, entonces no tienes Salvador. No, que yo con mi comportamiento, si tú eres el primero el que pecó en primer lugar, ¿cómo vas a limpiar tu comportamiento? Ya lo que hiciste no se borra, no puedes volver atrás a corregirlo. Necesitas un Salvador. Es salvo el que tiene un Salvador. Entonces dice aquí, ¿por qué ha mirado qué cosa? Dice María, la bajeza de su sierva. ¿Qué está diciendo María cuando habla de bajeza? Está hablando de su condición humana. Quiere decir que ella reconoce delante de Dios que tiene defectos. La bajeza, la vileza, son los actos que nosotros hacemos de maldad. Por el amor de Dios, no me vaya a salir alguno de ustedes diciéndome aquí que nunca he pecado, por favor. Yo aquí me muero, me da un infarto. Dice la palabra de Dios, cuando Salomón está dedicando el templo, dice, cuando vengan aquí a pedirte perdón por los pecados de ellos, porque no hay hombre que no peque. Esta Biblia, 37.300 versículos y solo de uno dice que es santo y sin pecado, Jesucristo. Hebreos 4:15 dice, Jesucristo fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Sin pecado, es el único que lo dice. Entonces dice, ¿por qué ha mirado la bajeza de su sierva? Pues he aquí, desde ahora, dice María, por esto que ha pasado, me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Entonces, ¿qué está diciendo María? Si Dios no me hubiera escogido, y si esto no estuviera pasando, a mí jamás me llamarían bienaventuradas todas las generaciones. Ella entendió, no soy yo, es lo que Dios está haciendo en mí, lo que va a hacer que de esta historia se hable hasta el final de los tiempos. Y de ella, como parte de esa historia.
Dice así también, porque me ha hecho grandes cosas. ¿Quién? El poderoso. Esta es una mujer humilde. Qué cosa más linda de María. María no dice, yo las hice. No, dice, me ha hecho grandes cosas. ¿Quién? El poderoso. ¿Y quién es el poderoso? Dios. Dios ha hecho grandes. Yo no la hice. Yo no sé de dónde han sacado eso en el amor de Cristo, a mis hermanos católicos. Por favor, reflexionen. María no dice que ella hizo. María dice que Dios las ha hecho para con ella. Y hay una gran diferencia de la tierra al cielo, créame. Dice así, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Además, para confirmarnos quién es, dice, santo es su nombre. O sea, ¿quién es el único santo? Dios, Jesucristo, el Padre, el Espíritu. Dios es el santo. Nadie más, fuera de ellos no hay nadie santo. Y dice así, y su misericordia, ¿la misericordia de quién? De Dios. Su misericordia es de generación en generación, pero ¿para quiénes? Ah, gracias hermano, para los que le temen. Cuando tú y yo tememos a Dios, no necesitamos mucho. Nosotros salimos allá afuera, miramos para arriba. Esta no fue una explosión. La Biblia lo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo creó todo, todo lo que iba a crear mis manos. Recuerdo cuando yo estaba pequeñito, tendría unos 6, 7 años, ya había pasado la primera guerra civil, y por una endija entre dos tablas de madera, porque la casa era de madera, ahí entraba la luz del sol en el atardecer. Y un día de travieso yo, como todo muchacho, estoy en la casa viendo televisión, pero está la luz que me estorbaba, me pasaba por encima la luz. Y entonces me volteo y lo primero que hago en mi intención, como dicen, es de tonto tratar de tapar el sol con un dedo, así lo hice. ¿Verdad? Le pongo la mano y donde yo pongo la mano, el rayo de sol traspasaba, mire, de lado a lado mi mano y entonces comenzaba a ver los huesitos. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, usted lo ha hecho en travesura. Comencé a ver los huesitos y decía, miren cómo Dios está hablando. Hay cosas que yo no veo y están allí. Hay cosas que yo no veo y están allá adentro funcionando como Dios la hizo. Salmo 139 dice, he aquí que fui creado en el vientre de mi madre, yo fui entretejido por tus manos y en tu libro, dice, estaban escritas todas las partes que vendrían a mí hasta que vinieron a ser. Los salmos glorifican a Dios, el Señor me conoce antes de que yo naciera. Mi amado hermano, estas mujeres están hablando de sus criaturas en su vientre. Hoy las mujeres, ¿sabe qué es lo que dicen? Con toda tristeza se lo digo. Dicen que lo que está dentro de ellas todavía no es un ser humano. Yo no entiendo cómo no hay. Yo le ruego a Dios que les despierte el instinto maternal, que dejen de darle muerte a sus criaturas. Yo hablo tal vez como un hombre tonto, pero cómo quisiera yo que en lugar que abortaran esas criaturas me las regalaran a mí, pero el gobierno jamás me va a dejar tener 66 millones de niños, ¿verdad? Sería una nación solo para mí. Pero yo no quisiera que le dieran muerte innecesariamente a las criaturas, porque esa ya es vida. Estas mujeres están hablando de dos hombres, ¿verdad? En la parte humana, que iban a transformar la historia, especialmente Cristo, el mayor de todos. El Dios que se hizo hombre, que cambió los tiempos. Hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo, no solo en la línea de tiempo, pero en nuestra propia vida. Hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Entonces dice así, Dios mi Salvador. Mi amado hermano, si María dijo esto, María no te puede salvar. Pero María sí te puede decir quién es el Salvador. En la misma boda de Caná dijo ella esta palabra, hagan todo lo que Él diga. Hagan todo lo que Él diga. ¿De quién estaba hablando? De Cristo el Señor. Punto número 3 y último, vamos a ver ahora cómo hay la manifestación en este cántico hasta el final del poder y de la gloria de Dios. Dice así,
María sigue en su cántico, dice, hizo proezas ¿con qué? Con su brazo. Y esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Los esparció. Yo les voy a confesar algo porque humanamente yo tengo muchos defectos. Me gusta escuchar la Biblia en audio cuando estoy trabajando y a veces estoy viendo la Biblia en audio y entonces oigo las palabras del siervo de los asirios que se puso a gritar en el frente del muro de Jerusalén y les dijo, ¿ustedes creen que Jehová los va a salvar a ustedes? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaín? ¿Dónde está el Dios de todas las naciones que habían arrasado? Y hay algo en mí, hermano, que se conmueve, como que si yo estuviera todavía en ese tiempo, y eso pasó hace más de 2000 años. Porque blasfemando contra Dios. ¿Sabe qué hizo Dios? Le afirmó a Ezequías esta palabra. Él no va a entrar a Jerusalén. Y se cumplió. Escuchó rumores, se regresó a Asiria, y en el templo, mientras adoraba a su Dios, sus 2 hijos entraron y lo apuñalaron y le dieron muerte. Y no pudo conquistar Jerusalén. Mi amado hermano, incesablemente la Escritura lo dice, Isaías 54, ninguna arma forjada contra ti prosperará. El que se levante contra ti, lo hará sin mí, dice el Señor. El que contra ti se levante, delante de ti caerá. Esta promesa es para Israel. Y se cumplió no una, miles de veces. Y seguirá cumpliéndose hasta el final de los tiempos. Hay algo en la palabra de Dios que dice de ustedes como que son la niña de los ojos del Señor. Y alguien que no debería, entendiendo las Escrituras, no debería levantar la mano contra ustedes. Porque la protección de ustedes viene desde los cielos. Dice aquí, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Mi amado hermano, Faraón, si a alguien no le caía bien, lo mandaba a matar ahí mismo, porque él era Dios en la tierra. Y hoy, mi amado hermano, uno ve todos esos huesos tirados en el piso, todos secos, todas esas momias horribles. ¿A dónde quedó el orgullo y la soberbia de esos hombres? Faraón, si tú le decías algo emperador, si tú le decías algo al emperador que se consideraba Dios en la tierra, agarraba y te tiraba en medio del circo a que te comieran los leones y fuera un espectáculo para la gente. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están los dictadores? ¿Dónde están los soberbios de esta tierra? ¿Dónde están los reyes? ¿Dónde están? En los sepulcros. Porque Dios humilla la soberbia de los hombres. Hoy tú puedes ver, porque les ha agarrado una cosa de idolatrar a los hombres, la lista Forbes, los más ricos del mundo, que tantos billones, que tantos trillones. Espérate 100 años. Y tú me vas a decir si esos billones les sirven para mantenerse vivos. Al mismo lugar de los faraones van a descender. Porque no hay hombre que por sí mismo se sostenga de pie delante del Señor. Hoy hay hombres llenos de toda soberbia, de toda maldad. El fin está determinado para ellos. Como está determinado el fin para todas las cosas, porque al final del tiempo, el único que resplandecerá es el Señor en gloria. Dice así, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. María está ahora por el Espíritu Santo atando 2 cosas. La promesa a Abraham, que no solo se vería evidentemente en la bendición que Dios le ha dado al pueblo de Israel, sino más aún en las promesas divinas de perdón y de vida eterna, porque dice que será de su descendencia para siempre, es decir, más allá del tiempo, por los siglos de los siglos. Y dice aquí, y se quedó María con ella, con Elizabeth, como 3 meses. ¿Por qué 3 meses? Porque ya tenía 6 meses de embarazo, 3 meses más, quiere decir que María estuvo cuando nació ¿quién? Juan el Bautista. Y después se regresó, dice, se volvió a su casa. Vemos en esta historia
dos mujeres sencillas, pero que llenas del Espíritu Santo supieron reconocer la voluntad de Dios y aceptarla para su vida. Mis amadas hermanas, en el nombre de Jesús, yo le doy gracias a Dios de nuevo por cada una de ustedes. Feliz Día de las Madres. Y ruego a Dios que cada una de ustedes pueda ser llena del Espíritu Santo y que cada una de ustedes abrace la verdad de Dios en sus vidas y pueda cumplir y llevar adelante la voluntad que Dios tiene para con ustedes y para con su familia. Para terminar, solamente recordarles lo que dice aquí la palabra de Dios. Las palabras de María: proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Si la palabra de Dios, ya le doy la palabra, si la palabra de Dios o el espíritu que te está moviendo no te lleva a glorificar a Cristo y a reconocerlo como el Dios Salvador, hay un problema. Y Pablo dice: disciernan los espíritus. Pero si el espíritu que te está moviendo te lleva a glorificar a Dios, puedes estar plenamente convencido que conforme a la palabra de Dios, estás obrando en el Espíritu de Dios. Hermano, ¿usted quería decir alguna cosa? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Ujú, ujú. Claro, claro. Ujú. Ok. Ok, bueno, yo encontré ahí como tres preguntas en una, pero voy a tratar de contestarla por parte, ¿verdad? En primer lugar, eh, ciertamente perecieron por falta de conocimiento. La palabra de Dios dice, Oseas 6:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De quién es? Porque podemos culpar, no, tenemos que culpar al pastor, mala doctrina, falsa doctrina, doctrina de demonio. Pero la persona también es responsable. Usted sabe que aquí, y creo que en muchos países, yo no puedo ir a exceso de velocidad y que me detenga el policía y decirle, yo no conocía el límite de velocidad aquí. Sí, bueno, está bien, no lo conocía, pero aquí está tu ticket, porque ibas a exceso de velocidad. O sea, el desconocimiento no elimina la responsabilidad. ¿Por qué les digo esto? Porque quizás sí hubieron, óigame bien, nosotros no lo sabemos, porque quizás sí hubieron en otros momentos personas que les predicaron el correcto evangelio, la correcta doctrina, pero la persona al oír a este engañador se dejó arrastrar por el error. ¿Ah? No, es que él no hacía el ayuno, él ponía a los demás a hacer ayuno, pero él no lo hacía. Y ahí está preso. Y ojalá que le caiga todo el peso de la ley, porque si se escapa la ley de los hombres, una cosa les voy a decir por la palabra de Dios, de la ley de Dios nadie se burla. Y en las manos, dice la Biblia, aquí lo dice también, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y el juicio de él es grande. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿cuál es el sacrificio que a Dios agrada? El sacrificio que Dios acepta. El de su Hijo Jesucristo. El de su Hijo Jesucristo. Mi amado hermano, yo puedo pasar 40 días ayunando y después de haber comido, después de ese ayuno, salir y hacer lo peor que en la vida usted se puede imaginar. Ya Dios no te pide a ti sacrificio, te pide obediencia. Lo que pasa es que hacemos los sacrificios porque el engaño que mora en nosotros, el pecado que mora en nosotros, nos hace sentir bien. Creemos que hemos hecho algo para Dios.
Pero hay vanidad detrás de esto. Por eso la salvación dice así, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios nos cerró la puerta, no hay jactancia de los hombres, porque la salvación no puede venir de los hombres, la salvación viene de Dios. La salvación es un acto divino. Si yo les enseñara de otra manera, traiciono a Cristo y traiciono las Escrituras. Hay otras congregaciones que usan la misma versión de la Biblia y terminan adorando a su apóstol, un hombre, en lugar de adorar a Cristo, al que éste nos manifiesta. ¿De quién es la culpa? Puede ser de los líderes, por supuesto, que permanecen en el engaño sin temor del Dios que ha de juzgarlo. Pero también cada persona, dice la palabra de Dios, cada uno dará cuenta a Dios por sí mismo. En primer lugar, ¿de quién es la responsabilidad por buscar y abrazar la verdad? ¿De quién es la responsabilidad? Mía, mía. Mi amado hermano, yo no estoy para acusar a mis hermanos. Ahí está Apocalipsis 12, dice que es el acusador el que los acusa día y de noche. Mira a tu alrededor, hay sillas vacías. Y hay hermanos que no estuvieron aquí hoy, algunos por compromisos que ya habían determinado, pero otros simplemente no quisieron estar aquí hoy. ¿Quién es el que me debe de motivar a mí a hacer eso? ¿El diácono? ¿El pastor? ¿O debo de ser yo el que busca la palabra? Porque cuando yo tengo hambre, busco la comida. Y cuando yo tengo sed, busco el agua. Y cuando yo quiero escuchar palabra de Dios y sana doctrina, busco al que me enseñe palabra de Dios y sana doctrina. Hubieron hermanos que a mí me dijeron, óyeme bien, un pastor me dijo a mí, tuve la primera boda que fui a hacer, me encontré con un pastor americano y me dijo, ¿cómo está la iglesia? Bien, bien, ya llevaba un año yo aquí. Me dice, pero ¿cómo está la iglesia? Pues bien, le digo yo. Entonces me dice, ¿cuánto dinero tiene la iglesia en el banco? Entonces le dije yo, tiene como $1,200. ¿Qué? Eso no va a durar. Y sabe una cosa, me dice, si esa obra se cae es culpa tuya. Mire como que el diablo hablaba delante de él. Pues sabe una cosa, tenemos ya en diciembre cumplimos 8 años en los que a nadie se le ha impuesto el diezmo. El que ha querido traerlo, lo ha traído porque desea, dice allá, cada uno de como propuso en su corazón, no por angustia ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Yo no les he impuesto ninguna de esas cosas, porque esos sacrificios te llevaban antes a uno pensar que estaba bien con Dios. Entonces ahora estaba bien porque daba los diezmos y te olvidabas de Cristo. Eso no está bien. Estamos bien con el Padre por su Hijo Jesucristo. No hay otra manera. Ahora, ¿tú quieres hacer sacrificios delante de Dios? Hazlo. Pero mayor harías si sales afuera y comienzas a ver a tu prójimo qué necesita, y si lo que necesita tú lo tienes, compártelo. Porque este es el reino de Dios. Compártelo, sin esperarlo de regreso. Dice Isaías, dice, echa tu pan a las aguas porque después de muchos días lo hallarás. No vas a hallar el mismo pan, ¿verdad? De la misma manera, el bien que haces tendría que volverse. Si todos están obedeciendo el plan de Dios de manera que la abundancia de algunos suple la necesidad de otros, de manera dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, que no hay necesidad en la iglesia. Pero mi amado hermano, el tiempo de los sacrificios terminó hace mucho. Cuando los romanos entraron en el año 70 a destruir Jerusalén y desbarataron el templo, se acabó el incienso, se acabaron los corderos, se acabaron los panes sin levadura. ¿Por qué razón? Porque Dios ya les había dicho con David el rey en los salmos, decía, vuestros sacrificios los tiene hastiada mi alma, ya no los soporto. Porque ¿de dónde nacía el cordero? ¿Quién hacía nacer al cordero? Dios. No es que le traían algo que ellos hubieran creado, era Dios el que daba todas las cosas, y aunque Dios daba todas las cosas, no lo glorificaban. Así que mi amado hermano, en este sentido yo les digo una cosa.
Dice la palabra de Dios, sométanse a la autoridad de sus pastores como hombres que han de dar cuentas a Dios. Por lo tanto, Paul Mackenzie, este pastor, le va a dar cuenta a los hombres y le va a dar cuenta a Dios, porque de Dios nadie se burla. Y él, en lugar de dar testimonio de Jesucristo, hizo otra cosa diabólica y distinta. Y por eso personas perdieron la vida. Esto es inadmisible. Número 2, cada persona que falleció es responsable, porque en lugar de abrazar la verdad en Cristo, abrazaron el error, creyeron que la religiosidad y las prácticas le llevarían al bien. A propósito, este es el engaño de este tiempo. El mundo te dice, hay muchas religiones, ¿cómo puedo saber cuál es la verdadera? Solo hay 2 religiones. Hay una religión que te enseña que tú tienes que hacer sacrificio para alcanzar la salvación, y hay una religión verdadera que, de acuerdo a la palabra de Dios, que te dice, solo puedes ser salvo en el sacrificio de Cristo. Tú decides. Tú decides. Tú decides. Hay congregaciones donde los hermanos se levantan a las 6, oran a las 6 de la tarde, se reúnen todos los días de la semana, cada servicio tienen que ofrendar para el apóstol. Ya Dios no te está pidiendo ofrendar para nadie. Si este edificio fuera de nosotros, no necesitaríamos pedirle nada a nadie, pero este edificio no es nuestro, es del landlord. $1,400 al mes pagamos de renta. Y los servicios, por supuesto, de luz que se pagan. Usted paga luz en su casa, usted sabe que no la regalan. Es la realidad. Pero fuera de eso, si no hubiera necesidad de nada de esto, no se le pide nada a nadie. Porque la idea del reino de Dios no es acumular dinero. La idea del reino de Dios es abrir las puertas del cielo para que las almas entren por el conocimiento de eso. Ya no es el tiempo de acumular, hermano. Como la prédica que le dijeron, no es tiempo de acumular, es cierto, para usted, pero también para la iglesia. No es tiempo para acumular para nadie. Es tiempo de estar ligerito para que nos vayamos más rápido con el Señor. Porque esta es la promesa que Dios hemos recibido. Así que yo espero haber contestado, espero que no me perdí nada, pero que pueda ver con la palabra de Dios que ciertamente muchas personas abrazan el error en lugar de seguir la verdad. ¿Sí? ¿Sí? Uh-huh. Uh-huh. Claro. Uh-huh. Claro. Sí. No. No lo explicaron. Sí. Imagínense. Sí. Claro, claro. Sí. Sí. Y mire que aprovechando lo que usted está dando como testimonio, solo para terminar, porque yo sé que tenemos que celebrar las madrecitas también. Juan 1:9 dice así, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Oiga bien, mas a los que le recibieron. Pero ¿qué significa recibir a Cristo? ¿Qué significa recibirlo? Dice, coma, a los que creen en su nombre. Ah, eso es recibirlo. Creer en su nombre. Creer que está investido de la autoridad como el Hijo de Dios y que por lo tanto solamente Cristo puede ser el Salvador de nuestras vidas.
Recibirlo no es una emoción. Ay, qué lindo me siento, recibí a Cristo. ¿Cómo lo recibiste? ¿Crees que es el Hijo de Dios? Ah, no, 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 no es el Hijo de Dios, no. Él murió en la cruz, pero no es el Hijo de Dios. Entonces no lo has recibido. Si Cristo no es el Hijo de Dios, si no crees en su nombre, la palabra griega es onoma y significa autoridad. La autoridad de Cristo para levantarnos aún de entre los muertos. Pero dice así la palabra de Dios ciertamente. A los que creen en su nombre les dio, oiga bien, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, inmediatamente uno es hecho hijo de Dios. La vida eterna es una promesa, pero no es para este cuerpo. Ahí hay que añadirle 1 Corintios 15, donde dice, es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción. Entonces se cumplirá la escritura, sorbida es la muerte en victoria, dice Pablo. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Pablo canta un cántico de victoria sobre la muerte y el pecado, porque hay un Cristo poderoso que ha de levantarnos a todos sus hijos, nosotros, en el día postrero. Mire, mi amado, yo quiero que usted entienda lo que yo le voy a decir. Quizás la palabra de Dios nos lleve al hecho innegable de que muchos de nosotros vamos a descender al sepulcro. Nuestros días se van a cumplir en la tierra antes de que el Señor venga. Pero una cosa te lo prometo por la autoridad de esta palabra de Dios en la que he creído con todo mi corazón. De ahí del sepulcro donde estemos, nuestros cuerpos oirán la voz de Cristo y nos levantaremos, porque cuando Cristo llama, no hay tumba que te pueda retener. Cuando el Señor convoca, dice la palabra de Dios que aún los mares entregan a sus muertos. Imagínese usted. ¿Cuánta gente habrá perecido en el mar de la que no sabemos y aún el mar los va a arrojar afuera por temor a Dios? Esa es la grandeza del Dios, porque decía Lucas 1:37, porque nada es imposible para Dios. A Él le damos la honra y le damos la gloria. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús oramos en esta mañana dándote las gracias por tu mensaje, por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Y gracias también por la vida que has concedido a nuestras hermanas y el privilegio de ser madres, Señor. Dale fuerza, dale sabiduría, bendice sus vidas, dale tu favor y tu gracia para que puedan seguir amando y sirviendo a sus familias y sus hogares, Señor, llenándonos de alegría con ese testimonio de fidelidad hacia ti, Señor. Bendice la vida de todos y cada uno de mis hermanos que han escuchado este mensaje y a los que nos ven en línea también, Señor, alcánzalos con tu gracia, con tu bondad, con tu misericordia. Te damos las gracias honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. De donde quiera que les lleve, les traiga con bien. El Señor te bendiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y sobre ti derrame abundante bendición y abundante paz. En el nombre de Jesús así lo haga. Amén y amén. Mis amados hermanos, que tengan muy buena semana. No se vaya, por favor. Vamos a cortar ahí un pastelito que tenemos con las mamás, ¿verdad? Hoy celebrando el Día de las Madres. A todos y cada uno, que Dios les bendiga. Vamos a quedar despedidos con los hermanos en el Ministerio de Alabanza. Que el Señor les bendiga, hermano.